San Mateo capítulo 28. Querido Dios, te alabamos porque tú eres nuestro Dios, estás vivo y nos has prometido que siempre estarás con nosotros. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar en la palabra de Dios, hoy a partir del capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. De miedo de él, los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros os pondremos a salvo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. El capítulo 28, el último del libro de San Mateo, describe la resurrección de Jesús y algunas cosas en torno a ella, junto con la gran comisión. Hay algunas inquietudes por lo que dicen los otros evangelios con relación a lo que sucedió el día de la resurrección. Debemos recordar que ninguno de los evangelios se preocupa por escribir de forma cronológica los acontecimientos de la resurrección de Cristo. Pero si tomamos estos textos de los diferentes evangelios y a la luz del libro El deseado de todas las gentes y del comentario bíblico adventista, podremos hacer un pequeño informe de los acontecimientos de aquel día. En las últimas horas de la noche, cuando estaban por despuntar el día domingo, el cuerpo de Jesús permanecía en la tumba. Mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena se dirige a la tumba. Parece que se habían puesto de acuerdo con las otras mujeres de encontrarse allí en el sepulcro aproximadamente a la hora de salir el sol. Mientras todavía estaba oscuro, las mujeres todavía iban en camino a la tumba y un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y clamando en alta voz dijo: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Cuando Cristo y los ángeles desaparecieron, los soldados romanos que habían visto al ángel quitar la piedra lo oyeron llamar al Hijo de Dios y vieron a Cristo realmente salir de la tumba, abandonaron el sepulcro y se apresuraron a ir a la ciudad para dar la más grande noticia de todos los tiempos. María Magdalena llegó a la tumba y al encontrar que la piedra había sido quitada, se apresuró a referirlo a los discípulos. Las otras mujeres, entre ellas María la madre de Jacobo, junto con Salomé y Juana, llegaron al sepulcro, encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro, sentado en la piedra que había quitado de la entrada de la tumba. Al verlo, las mujeres se dispusieron a huir, pero se detuvieron al oír una reconfortante noticia del ángel, quien les dijo que Jesús, el que buscaban, había resucitado. Entraron entonces al sepulcro y encontraron a otro ángel sentado en la losa de piedra donde Jesús había estado. Este ángel les habló que recordaran lo que Cristo les había dicho, que iba a morir, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Sin demora, las mujeres se fueron del sepulcro para dar el informe a los discípulos como lo había ordenado los ángeles.
Aparentemente los acontecimientos sucedieron con rapidez porque mientras que las mujeres iban para encontrarse con los discípulos, los guardias romanos llegaron a donde estaban los principales sacerdotes para darles el informe. Mientras tanto, María Magdalena había encontrado a Pedro y a Juan, les había informado que el sepulcro estaba vacío y los dos discípulos corrieron rápidamente al sepulcro. Juan llegó primero, no entró, luego llegó Pedro y él entró a la tumba, pero ninguno de los dos menciona que vieron los ángeles. María, que los venía siguiendo, llegó a la tumba y permaneció allí. Pedro y Juan se fueron y ella se quedó en la tumba. María entonces se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los dos ángeles sentados en la piedra donde había estado el cuerpo de Cristo. Al erguirse María, oyó la voz de Jesús, quien le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús se reveló a ella, que resultó ser la primera persona, sin contar los soldados romanos, que lo veían después de haber resucitado. Allí María trata de coger a Jesús, pero él le dice: suéltame, todavía no he subido a mi Padre, ve y dile a los discípulos, a mis hermanos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. María entonces se apresuró a ir a informar a los discípulos que había visto al Señor Jesús. Después de que se fue María, Jesús ascendió por un tiempo muy breve al cielo para recibir personalmente la seguridad de que su sacrificio era aceptable y que el Padre había aceptado o ratificado o aprobado el pacto que había él mismo hecho con Cristo antes de que el mundo existiera. Después de ascender al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres saludándolas con un salve. Esto ocurrió mientras que las mujeres iban para informar esos hechos a los discípulos, y esta fue la última vez cuando Jesús se dejó ver en la mañana de la resurrección. Otras apariciones que sucedieron después, a Pedro, a 2 de los discípulos, a los 10 discípulos, que dice que no estaba allí Tomás, y después se aparece a los 11 estando Tomás, y otras apariciones que hizo desde su resurrección hasta la ascensión. Todo esto ratifica que Dios es un Dios vivo. Cristo Jesús murió, pero resucitó, y nosotros tenemos un Dios que ha resucitado y que está vivo. Pero no solamente eso, sino que Él nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta maravillosa noticia de que Cristo ha resucitado, que tenemos un Dios vivo y que está con nosotros, debemos compartirla con otros. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.